Entre el tabú y la desinformación, defender los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ en Venezuela es un verdadero reto. Hoy rompemos el silencio junto a Joan León Reyes, director de Azul Positivo en el estado Zulia. Hoy vamos a conversar con Joan León Reyes, quien es director de Azul Positivo, una organización que nació en 2004 como una iniciativa de estudiantes de la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael Vidioso Chací en Maracaibo, con el propósito de ofrecer información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Primeramente, nos gustaría conocer quién es Joan León Reyes y qué hacen en la organización. Ok, yo soy Joan León Reyes, estudié comunicación social en la Universidad del Zulia. Sin embargo, el desarrollo que he tenido a nivel profesional ha sido más desde la parte humanitaria, desde la organización humanitaria, a través de Azul Positivo desde el año 2004. Mi intención fue crear como iniciativas de prevención ante la desinformación que existía en materia tanto de VIH como de infecciones de transmisión sexual. Joan León, tipo común, maracucho, venezolano, el cuarto de 6 hijos y una persona que quería hacer algo diferente por la comunidad. Históricamente, el contexto geográfico y cultural moldea nuestra identidad en el país. En tu experiencia personal y profesional, ¿qué significa e implica ser un hombre homosexual en la Venezuela actual? Sí es difícil, sobre todo en el contexto Zulia, donde en el estado Zulia existe digamos, un significado bastante importante, bastante negativo, peyorativo hacia las personas de la diversidad sexual. Y en mi caso me tocó ser precursor porque Azul Positivo es la primera organización en el estado Zulia que trabajó el tema LGBTIQ+, desde el año 2004. Entonces, al principio tuvimos muchísima resistencia, al principio tuvimos muchísimas personas que querían decir que lo que estábamos haciendo era incorrecto, que lo que queríamos era perturbar la mente de las personas. Sin embargo, seguimos adelante. Creemos que con la constancia que se ha logrado en todas partes del mundo y nosotros no teníamos por qué ser diferentes. El proceso de decirle al mundo quién eres y dejar de fingir suele ser un hito crucial para muchas personas. ¿Cómo viviste tú ese tránsito en la aceptación interna frente a las expectativas del entorno? ¿Hubo algún momento de quiebre que te impulsara a dar ese paso definitivo? Por supuesto que sí, fue bastante difícil. El tema a nivel familiar fue prácticamente como si hubiese fallecido cuando le comenté a mi familia que soy homosexual. Hubo una respuesta muy negativa por parte de mi familia y parecía que hubiese fallecido, parecía que hubiese, como si hubiesen perdido un hijo, ¿no? Eso es algo que atraviesan los jóvenes hoy, ayer, mañana, lo van a seguir atravesando, que lamentablemente sucede por la desinformación. Y los años de los 16 a los 20 años probablemente son bastante cruciales para que las personas reciban información adecuada y entiendan que simplemente es una orientación sexual. Es como el color de tus ojos, es como tu manera de caminar, es como tu cabello, es como tus uñas, es decir, es una parte de tu ser, no es nada del otro mundo. Y a veces cuesta entenderlo. Atravesar ese proceso fue bastante difícil, sobre todo porque me tocó enfrentar una discriminación por parte de mi familia y también en una sociedad donde se señala mucho a las personas que son diferentes. Además de Venezuela ser un país un poco conservador con el tema, en el estado Zulia se incrementa mucho más. Sin embargo, nosotros, bueno, digo nosotros porque quienes estamos en Azul Positivo, la mayoría ha decidido llevarse eso por delante y decir, mira, todas las personas merecemos respeto y todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. La sociedad venezolana suele oscilar entre el conservadurismo tradicional de la homosexualidad en los medios. ¿A qué estereotipos te enfrentaste en tu entorno familiar, laboral, social y cómo lograste blindarte y desmontarlos? Sí, a más que estereotipos, o sea, siempre hay estereotipos que pretenden hacerte ver menos que otras personas. Sin embargo, algo que he podido observar es que las personas que nos entendemos, que ya nos respetamos como personas homosexuales, somos personas que a veces nos esforzamos un poco más
en hacer, digamos, trabajo para complementar, para tener digamos, un equilibrio en nuestra vida. A veces nos toca esforzarnos un poco más, esforzarnos más como hijos, esforzarnos más como familiares, esforzarnos más como trabajadores, para que no se nos discrimine. Y en líneas generales, no que se fui discriminado por una razón específica, porque hay personas que también tienen otras formas de discriminación, que no es por orientación sexual, sino por color de piel, por raza, por nacionalidad, etcétera. Y muchas personas sufren la discriminación. En este caso, es cómo nosotros vamos a enfrentarla. Conversemos ahora un poco sobre el contexto político nacional y las políticas públicas que se están haciendo a favor de la comunidad. Desde la mirada del activismo, ¿considera que el Estado venezolano sufre de una parálisis por falta de voluntad política real para legislar a favor de la comunidad? ¿O evalúas que ha habido retrocesos deliberados en los últimos años? Estuvo en un estado de coma durante muchos años, intencionalmente. Algo que yo digo que fue a conciencia plena del Estado venezolano. Venezuela tiene activistas, tiene representantes de organizaciones, tiene muchas organizaciones trabajando y que tenemos procesos adelantados, como es la recolección de firmas para el matrimonio igualitario en 2014. Y todo eso fue engavetado intencionalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que tenemos un país que no está preparado para algo, no es que tenemos un retroceso, es que la paralizaron intencionalmente porque se piensa que darle derechos a un grupo de personas es quitarle derechos a otra persona. Y cuando se le da derechos a un grupo de personas, por ejemplo, el derecho al matrimonio, ¿qué permitiría? Que yo pudiese tener un patrimonio con mi pareja, que cuando yo falte, que cuando yo no esté, mi pareja pueda tener de manera automática todo lo que nosotros creamos como pareja. Pero eso no es permitido en Venezuela, a menos de que tú hagas una especie de convenio como si fuese una empresa. Este es el momento, hay apertura, nosotros observamos de ambos lados políticos que hay la intención de avanzar en el tema, porque Venezuela está de los últimos países. No voy a decir, no estoy comparando con Europa, no estoy comparando con el primer mundo, estoy comparando con los países vecinos. Venezuela está de los últimos lugares en Latinoamérica en cuanto a base de legislación para las personas LGBTQ+. Ahorita que mencionan los países vecinos, ¿cuáles son esas ventajas de países cercanos en materia de defender los derechos humanos de la LGBT más en comparación a Venezuela? En el caso de Colombia, Ecuador. Sí, aparte de lo ya dicho del patrimonio, ¿no? Del tema relacionado con el matrimonio igualitario, también están otros aspectos. Hay países o aquí mismo te pueden despedir por ser muy afeminado, por ser diferente, por lucir de una manera que a las personas de la empresa o de la organización no les gusta. Cuando la ley te protege, eso no puede pasar. Entonces, aquí nosotros hemos visto casos, por ejemplo, recientemente del sauna en Barquisimeto, lo que pasó también en el sauna de Valencia, y que son dos ejemplos grandes de muchísimos pequeños que también han habido, y se discrimina a las personas por su orientación sexual. Yo quiero destacar que cuando pasó lo de Valencia, nosotros lo denunciamos mucho, cuando pasó el primero que fue de Valencia, publicaron no solamente los rostros, publicaron fotografías de las cédulas de las personas, publicaron todo, absolutamente todo, como si fuesen delincuentes. Pero cuando se trata de un violador, cuando se trata de una persona que ha cometido un delito muy grave, lo ponen de espalda, le protegen la identidad. Eso es lo que pasa, esa es la diferencia. Cuando la ley te protege, también te va a proteger en estas situaciones. Los avances legales no solo están estancados, sino que la vulnerabilidad se mantiene en la calle. Ahora que mencionas esos casos, eventos como detenciones arbitrarias de los 33 hombres en Valencia en el 2023 o situaciones similares al hostigamiento en Barquisimeto. ¿Qué nos dicen estos casos sobre el estado de indefensión legal de la comunidad? Nos dice que tenemos que dar un paso, nos dice que tenemos que llegar al siglo XXI, porque parece que todavía no estamos en el siglo XXI. Parece que estamos en el siglo XIX todavía en cuanto a legislación, porque todavía nos dicen, no, Venezuela no está preparada para esto. Esto es algo muy difícil, esto es algo que la gente no va a entender. ¿Qué le voy a decir a los niños? Y resulta que estamos viviendo en una sociedad en la que
Claro que se puede entender perfectamente. La tecnología nos tiene la información al alcance de la mano. Y cuando sacan a relucir qué pasará con los niños entienden. Cuando simplemente se dice, hay dos personas que aman, que se aman, hay dos personas que se quieren, hay dos personas que, así como un hombre y una mujer pueden gustarse, también se pueden gustar dos mujeres o dos hombres. Y los niños no tienen ese criterio de no tienen un criterio de señalamiento, más bien se lo crean los adultos. Ese es el problema que estamos enfrentando. Entonces, nosotros queremos que este momento en el que Venezuela debería terminar de entrar en el siglo XXI y ver que por reconocer derechos, cuando digo reconocer es porque los tenemos, porque los merecemos, porque no lo estamos pidiendo por favor, es que son derechos que exigimos como seres humanos, porque la Carta de Derechos Humanos lo dice en su artículo número 1, todos los seres humanos somos iguales en derechos, y en eso estamos fallando. En Venezuela existe, quizás no existen tantos episodios de discriminación porque la misma gente también se ha protegido bajando el nivel de exposición. Es decir, no me voy a mostrar tanto, voy a hablar pero no mucho, voy a vestirme pero no tanto, voy a ser una persona que se muestre pero discretamente. Todos lo hacemos de esa manera porque tenemos miedo de un sistema en el que las personas pueden ser aprendidas o pueden ser incluso tener consecuencias peores por el simple hecho de demostrar su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual. Ahora que hablas un poco sobre las creencias, las conductas, ¿en tu opinión Venezuela es un país homofóbico? Yo creo que no. Yo creo que existe falta de políticas, creo que hay falta de intención por parte de las personas que son tomadoras de decisiones, pero yo creo que en el ámbito general, las comunidades, a donde tú vas y nosotros visitamos muchas comunidades, nosotros vemos cómo las personas LGBT forman parte de las comunidades y forman parte integral de la comunidad. Creemos que la comunidad ha ido entendiendo de que, mira, cuando nos vamos a estadística, las personas LGBT en muchos países donde se hacen los estudios representan cerca del 30% de la población. Eso no es cualquier cosa. Es decir, estamos en gran parte de la comunidad y siempre digo, las personas LGBT, los gays, los bisexuales, los trans, las lesbianas, somos padres, somos docentes, somos de cualquier profesión, somos curas, somos pastores evangélicos, somos, es decir, cualquier persona puede tener la orientación sexual, solamente que muchas veces lo oculta porque no quiere ser objeto de señalamiento. Hacer activismo por los derechos humanos en el contexto político, social, es una tarea titánica en Venezuela. ¿Cuáles son los mayores trabas o riesgos diarios que enfrentan organizaciones como Azul Positivo en las regiones? Bueno, sí existen trabas, es bastante difícil. Nosotros mismos fuimos objetivo de una detención arbitraria en enero de 2021 y fue por una acción humanitaria, ni siquiera fue por una defensa de derechos humanos, sino por una acción humanitaria. Pero más todavía el tema de la defensa de los derechos humanos es bastante complejo en Venezuela, porque se piensa que defender los derechos humanos es ir en contra de la norma, es ir en contra de lo que se espera a nivel de políticas de Estado. Y no es así. La defensa de los derechos humanos es siempre estar pendiente de, desde el otro lado de la acera, desde el otro lado de la calle, estar observando, vigilando, porque ¿quiénes son los violadores de los derechos humanos? Los estados. No somos nosotros, es el Estado. Y a nosotros precisamente por hacer una tarea humanitaria que no tenía absolutamente nada que ver con política, con nada por el estilo, fuimos objetivo de una detención durante 30 días y que nos dejó consecuencias posteriores, porque algo muy personal, todavía yo tengo que medicarme para poder dormir y porque a nosotros nos despertaban cada media hora con linternas, porque a nosotros nos amenazaban con llevarnos a cárceles. Entonces, obviamente, eso deja un efecto psicológico bastante fuerte que todas las personas que son defensores de derechos humanos o actores humanitarios pueden enfrentar. ¿Cómo logró la organización sanar ese trauma colectivo, reestructurarse y tomar la fuerza necesaria para seguir operando sin el miedo a que paralizara su misión?
Cuando empezamos con Azul Positivo, hubo alguien que yo respeto mucho todavía, una doctora especialista en VIH, que dijo, esto no va a durar mucho. Recuerdo que ella lo dijo, esto no va a durar mucho porque muchas organizaciones empezaban y cerraban, empezaban y cerraban. Y cuando me dijo así, yo un poco terco dije, no le voy a dar gusto. Y eso es algo que, digamos, a través del tiempo lo hemos puesto en práctica. Hemos sido muy resilientes. Azul Positivo ha cambiado muchísimo, se ha reinventado mucho. A nosotros no nos da miedo cambiar el logotipo si tenemos que hacerlo. El logotipo de nosotros tenía el mapa del estado Zulia y después dijimos, bueno, pues si vamos a trabajar en Falcón, si vamos a trabajar en otras partes, ¿cómo hacemos? Modificamos el logotipo, nos decían, no, eso es grave, no se puede hacer. Lo hicimos, no tenemos miedo a cambiar, no tenemos miedo a reinventarnos. Aprendemos de estas experiencias, eso sí, nos blindamos y actualmente somos una de las organizaciones más sólidas de Venezuela en materia humanitaria, porque pasamos una prueba de fuego, como lo fue la detención, la revisión de absolutamente todos los papeles. Salimos ilesos de todo eso porque estábamos haciendo las cosas bien. Y no íbamos a parar en ese momento. Al contrario, decidimos continuar, aprender de lo sucedido y seguir adelante y adaptarnos a lo que las comunidades nos piden. Un gran error que se puede cometer en este mundo, en el mundo humanitario, es llevar nosotros las normas prefabricadas. Es decir, nosotros hacemos las cosas de esta forma, de esta manera, y no es así. Tenemos que escuchar a las comunidades. Las comunidades son las que dicen, miren, lo que necesitamos es esto. Y nosotros nos adaptamos. Y de esa manera Azul Positivo empezó trabajando exclusivamente con VIH, con personas LGBT, pero luego empezó a trabajar con salud sexual y reproductiva, luego empezamos a trabajar con planificación familiar, luego empezamos a trabajar con protección en el área de niños, niñas y adolescentes y de mujeres de violencia de género. Es decir, todos los temas estos se entrelazan entre sí, pero fuimos creciendo en temas en la medida que las comunidades nos mostraban sus necesidades. El cuidado y la salud sexual siguen siendo un gran tabú en Venezuela, agravado por la ausencia de campañas masivas de información oficial. ¿Cuáles son los vacíos más críticos que existen hoy en el sistema público respecto al acceso a la salud sexual y la prevención para la comunidad? Sí, existe un gran tabú con respecto al tema de la salud sexual y reproductiva, la prevención. Se piensa incluso que hablar del tema es algo inapropiado a nivel escolar. Nosotros somos de las organizaciones que fomentamos la educación sexual integral. Los niños, los adolescentes, mientras tengan más información, pueden tomar decisiones más acertadas. Si ellos saben a lo que se están enfrentando, ellos pueden tomar decisiones acertadas. Si no se habla del tema, están en grandes riesgos en cuanto a abuso, a situaciones complejas. En Venezuela hace falta reconocer de que necesitamos tener estrategias de prevención nacionales adecuadas. Mira, el Estado venezolano hace muchos años que no compra, por ejemplo, preservativos para ser distribuidos de manera gratuita. Cuando se recibe a nivel de hospitales es porque son donados por las agencias de Naciones Unidas, por organizaciones internacionales, pero el Estado venezolano le ha restado importancia a esto. Es importante que hablemos del tema, es importante que hagamos que el VIH retroceda, que las infecciones de transmisión sexual retrocedan a lo contrario de lo que está sucediendo. Nosotros estamos observando cómo, por ejemplo, situaciones como la sífilis y el VPH están aumentando exponencialmente porque la gente no recibe información adecuada. Y es verdad que está la información en Internet, pero la gente no busca esa información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. Tenemos que hablar de una manera que se entienda, comprensible, una manera llana, una manera que las personas puedan entender y que sepan que la salud sexual es parte de la salud integral. Ahora que habla sobre salud sexual, existe un estereotipo en redes sociales que vinculan a la comunidad LGBT con el VIH y poco se habla en el mundo heterosexual. ¿Cuál es su opinión? Pues, Que es un gravísimo error, porque nosotros hacemos pruebas de VIH, nosotros hacemos pruebas de sífilis, hacemos pruebas de infecciones de transmisión sexual, tenemos atenciones ginecológicas a personas independientemente de la orientación sexual y nos damos cuenta cómo esto afecta independientemente de la orientación sexual, porque el tema no es la orientación sexual, el tema es las prácticas, es decir, si me protejo, si no me protejo, si me educo, si no me educo, y ahí no tiene nada que ver
tu orientación sexual. Ahí tiene que ver es qué tanta información tú manejas. Y se ha querido, obviamente, al igual que en todo el mundo, señalar a las personas LGBT como el origen, la razón de ser del VIH. Sin embargo, ya está descubierto que no es así. Digamos que estalló hace ya cerca de 40 años, estalló por esa vía, pero cualquier persona podría, cualquier persona con sangre en las venas podría adquirir el VIH si si no lo previene de una manera adecuada. Entonces, eso es algo que debemos sacar de nuestra mente porque afecta a cualquier persona por igual. Ante el déficit crónico de insumos médicos y la falta de una educación sexual integral, ¿cómo se están articulando las redes de activistas y sociedad civil para informar, dotar y proteger a las nuevas generaciones de enfermedades de transmisión sexual? Es importante entender que nadie puede solo. Ninguna de nosotras como organizaciones podemos sola. Yo no puedo decir, mira, Azul Positivo abarca todo el occidente de Venezuela, etcétera. No, no, no. Tenemos que sumarnos a otras organizaciones, tenemos que sumarnos a iniciativas estadales. Por ejemplo, nosotros no actuamos sin la debida permisología por parte de las alcaldías, de las gobernaciones, para poder trabajar en hospitales, para trabajar en CDI, en ambulatorios, y también con organizaciones nacionales, internacionales y agencias de Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie solo puede, sino un trabajo conjunto de las organizaciones nacionales con las internacionales, agencias de Naciones Unidas y el Estado venezolano. Esa es la única manera que se puede tener un frente más sólido para que se disminuya tanto lo que es el impacto de las infecciones de transmisión sexual como el tema de la planificación familiar, sobre todo en los embarazos no planificados. Ahora que hablas de la importancia del trabajo en conjunto, que nadie puede solo, ¿cuál es ese recuerdo, testimonio o rostro de alguien a quienes ustedes ayudaron que te hace decir, vale la pena seguir? Hay, hay muchos casos, hay casos por los que incluso decidimos empezar esta organización. Eh, en la universidad, bueno, efectivamente, como dijimos al principio, Azul Positivo nació como una iniciativa de organización de estudiantes universitarios y unos compañeros nuestros resultaron VIH positivos y a mí particularmente me tocó hacer acompañamiento al hospital, a ver cómo era el asunto. No había medicamentos en ese momento. La gente se estaba muriendo porque no había medicamentos. Estamos hablando del 96, 97, 2000. Cuando llegaron los medicamentos antirretrovirales, una persona que estaba muy cercana a mí, con quien de hecho tenía un proyecto en la universidad, empezó a recuperarse, a recuperarse. Había quedado en cama, solamente podía mover los ojos. Cambió el color de la piel, perdió el cabello, quedó casi sin poder comer y después de los medicamentos antirretrovirales empezó a recuperarse. Empezó a avanzar, se graduó, se fue a trabajar en el periodismo, por cierto, le fue muy bien, se recuperó con su medicación antirretroviral y yo dije, después de ver varios casos, yo dije, entonces sí se puede hacer algo. Porque al principio era como una sentencia de muerte. Al principio fue bastante difícil porque yo empecé a hacer este trabajo sin vivir con VIH. Entonces, por un lado, las personas decían que yo tenía VIH porque empecé este proyecto y los que tenían VIH decían que yo no debería estar haciendo esto porque yo no estoy sufriendo lo que ellos estaban sufriendo. Entonces, fue como una marea bastante, un rompeolas, me tocó ser en algunos momentos, para que pudieran entender de que no tienes que ser la causa para apoyar la causa. El legado y la evolución, si Joan de hoy, director de una organización respetada como es Azul Positivo, pudiera sentarse a tomar un café con aquel adolescente que en su momento sintió miedo o incertidumbre por su orientación sexual, ¿qué le diría? ¿Qué promesa le cumplió? Al principio, bueno, cuando era adolescente, yo decía, ¿por qué siento esto? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué
soy merecedor de cosas malas, porque no soy merecedor de lo espiritual. Todo eso pasaba por mi mente. Y a ese adolescente yo le diría, cálmate, analiza, piensa, razona, estudia, lee mucho, saca tus propias conclusiones, no vivas del odio y aprende a amar, porque cuando uno ama lo que hace y cuando uno ama a las personas por las que uno trabaja, el trabajo se da bonito, el trabajo se da suave, el trabajo se hace mucho más fácil porque uno está trabajando en función de algo que uno cree. No es por un sueldo, no es porque me pusieron en un cargo específico, es porque lo mismo que yo de chamo, de adolescente, soñé, y me lo han dicho personas que me conocen hace mucho tiempo, tú tenías tu propia oficinita, tú hacías tu propio juego de que tenías una organización y ahorita diriges una organización con más de 40 personas, con presencia en 3 estados, muy respetada, no solamente nacional, sino internacionalmente. Una organización que también es reconocida por Naciones Unidas y que es clave en la respuesta al VIH, digo, vale la pena. Y vale la pena seguir adelante. Tengo 50 años, no creo que todavía termine el asunto, aunque ya es tiempo de que nuevas generaciones también vayan asumiendo los liderazgos. Para finalizar y en conmemoración el mes del orgullo LGBT, ¿qué mensaje le envías a ese joven venezolano que hoy nos ve, nos lee, que se encuentra atrapado fingiendo lo que no es por miedo al rechazo, a la soledad o a perder oportunidades en su propio país? ¿Cuál es ese mensaje para Venezuela y para ese joven? Sí, el mensaje va a aquellas personas que todavía esconden lo que son, lo que sienten, lo que piensan, que están dentro del closet, como dicen, y no se han atrevido a salir. Nadie los está apurando. Todo el mundo tiene su momento para hacerlo cuando quiera, cuando se sienta cómodo. No hay presión para esto. Lo que sí quiero decir es que no quede nadie atrás. Que las personas, que el mes del orgullo no es algo netamente de celebración, es algo de conmemoración, es algo en el que tenemos que reconocer a las personas mayores, adultas mayores, porque hoy podemos salir a caminar con una bandera, podemos salir a marchar, hoy podemos hacer una fiesta, hoy podemos hacer un concierto a la llegada, pero anteriormente eran personas que se ocultaban, eran personas que mantenían hogares de una manera ficticia, eran personas que sufrían muchísimo por no poder ser lo que deseaban ser. Y actualmente lo que se está buscando es reconocer esos esfuerzos, esa gran tarea que tuvieron las personas que hoy día son de la tercera edad o que ya no están con nosotros y que abrieron el camino, todo el paso para que estas nuevas generaciones, no digo la mía, las que vienen más abajo, tengan derechos y puedan ser respetados. El mensaje es a respetarnos, a no señalar a nadie, a no juzgar por la portada, a no pensar de que somos merecedores o no somos merecedores. Todas las personas somos iguales en derechos y necesitamos también ser amados. El mensaje es a no pensar que las otras personas tienen menos derechos que nosotros, sino que nosotros podemos ser también garantes de que todas las personas puedan ser igual que nosotros. El activismo de Azul Positivo nos recuerda que frente al tabú y la estigmatización, la información es nuestra mejor defensa. Una Venezuela sin discriminación empieza por la educación y el respeto.